Hola niños, espero se encuentren súper bien y tengan una bendecida semana. Continuamos con nuestras clases de Génesis, pero antes de empezar, oremos por favor. Mi Señor amado, te doy muchas gracias por este día que tú nos has permitido tener, por todas tus bendiciones. Te pido que tu Santo Espíritu esté en nuestras vidas, en nuestros hogares, en las familias de cada uno de los niños que puedan ver este video y asistir a la clase. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y a los niños que igual no van a poder conectarse o van a poder ver, te pido por favor que de igual manera tú les guíes y los protejas, Señor, en cada momento de sus vidas. Te pido por favor que cada uno de los niños que está recibiendo de tu palabra puedan crecer y no tengan ninguna duda de ti al momento de que crezcan, que el enemigo no les engañe de ninguna forma y crean que tú eres el Dios poderoso siempre, en cada momento, y siempre estén de tu mano en cada una de las decisiones y de sus pasos, Señor. Gracias por todo este tiempo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Como pueden ver, la lección de esta semana es el huerto del Edén. Vamos a leer Génesis del 2 del 8 al 17. Al 17. Entonces, para hacer un poco más claro esto y explicando un poco más, vamos a dividirlo en tres partes a este versículo. Entonces, vamos a la primera parte. Aquí nos habla sobre el huerto del Edén. El Edén del hebreo viene del hebreo Edén, que significa deleite. Entonces, en Génesis 2, del 8 al 9, aquí Dios forma dos árboles en el jardín del Edén. En esta parte de Génesis 2 es una explicación más detallada de la formación del hombre y del lugar donde está el puesto. Entonces ya vimos toda la creación, cómo fue, y aquí ya les habló sobre cómo fue la creación del hombre. Y ahora nos vamos a centrar en este lugar especial que es el Edén y con estos personajes que son Adán, ¿ok? Entonces vamos a leer qué nos dice. En el 8 dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, si nos regresamos al versículo 8, dice que el Señor plantó un jardín al oriente del Edén. Este Edén era un jardín específicamente plantado por Dios. Era un lugar hecho por Dios para ser la morada perfecta de Adán y más tarde la de Eva. Y puso ahí al hombre que había formado. eh, Como les explicaba, los detalles de la creación de Adán y Eva nos enseñan algo. Entonces, después de que leamos Génesis 1 y toda la creación y cómo fue la creación del hombre y la mujer, vemos que aquí ya nos dice específicamente la perspectiva de Adán. Entonces, este versículo, este capítulo es como una perspectiva que tiene Adán respecto a toda la creación y cómo fue esta creación. ¿Sí? Entonces, se centra en eso. Entonces, aquí Dios le da en este huerto y hace crecer eh, árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. También dice que en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento y del mal. Entonces, este árbol de la vida representa esta vida eterna. Es conceder o mantener la vida eterna. Si vemos en Génesis 3:22, explica un poquito más de esto. Y Dios también todavía tiene un árbol de la vida a disposición de su pueblo. Esto dice en Apocalipsis 2:7 que está en el cielo, dice en Apocalipsis 22:2, pero no vamos a entrar más a detalle de eso. Les dejo los versículos para que puedan ir checándolo ya. Y también está el árbol del conocimiento del bien y el mal. Este árbol es el árbol de la elección. Entonces, Dios les había dado un lugar hermoso para vivir y gobernarlo. Y hasta ahora Dios sabía que era bueno y no era bueno. ¿Ok? Entonces aquí pone este arbolito del bien y del mal, pero más después vamos a ver de qué trata este árbol, ¿ok?
Entonces vamos a la siguiente parte de Génesis 2 del 10 al 14. Aquí nos dice los ríos en el jardín que están. Y dice el 10, del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primer río se llamaba Pisón y recorría toda la región de Jávila, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. Y el cuarto era el Éufrates. Entonces aquí es como que nos da esta sensación de que sabemos dónde está el Edén, ¿no? Pero después vamos a seguir con esta historia y vamos a ver que Dios oculta este lugar especial. Entonces, a pesar de que vemos que están los ríos así, vemos los límites y todo lo demás, y actualmente vemos que sí están los nombres del Tigris y el Éufrates, pero aunque sean ríos que nos nombran y conocemos, no significa que vamos a encontrar este lugar especial que Dios tenía este huerto, porque como les digo, vamos después a ver que Dios oculta este lugar y no permite que entre. Este lugar quedó cerrado después de la tentación, después de la caída. ¿Ok? Entonces, esto es como para que no vayan a buscarlo. Ya, entonces vamos a la siguiente parte. Y aquí ya Dios le da una orden a Adán. En el 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Dios puso a Adán en el paraíso más espectacular que el mundo haya visto, pero Dios puso a Adán para hacer trabajo, para que trabajara, para que lo labrara y lo cuidara. ¿Ok? Y aquí vemos que el trabajo es algo bueno para el hombre y fue parte de la existencia perfecta de Adán antes de la caída. ¿Ok? Antes de que pecaran. Entonces el trabajo, tener este ideal de tener este trabajo era bueno para el hombre. Y un estado em, libre de pecado no era la irresponsabilidad, no era estar echado y no hacer nada y solo disfrutar de las cosas. Para nada. El trabajo y el deber pertenecen al estado perfecto del ser humano. Entonces nosotros debemos trabajar, tenemos que tener este cuidado de cultivar, de cuidar y de gobernar. Todo respecto a esta parte de la creación. Nosotros tenemos esa responsabilidad aún de cuidar a toda la creación que nos rodea. ¿Ok? Y aquí ya nos habla otra vez de estos arbolitos. Y aquí dice que le da este mandato, que Adán puede comer de todos los árboles del jardín. ¿Se imaginan cuántos árboles había en este jardín? Yo creo que muchísimos, muchísimos y de diferentes frutas, colores, sabores, tal vez de frutas que ni siquiera conocemos. eh, y podía comer de todos estos, pero, aquí les viene el pero, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. Y el día que de él comas, ciertamente morirás. Y aquí dice, y es importante verlo, ¿se acuerdan que había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Dios dice que solo del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberá comer, pero no dice nada del árbol de la vida. Entonces seguramente sí podían comer del fruto del árbol de la vida. Y este árbol de la vida, eh, como les dije en los primeros capítulos, versículos, era de esa mantener esa vida eterna. Entonces era un árbol que yo qué sé, tal vez les mantenía rejuvenecidos siempre, no sé. Pero supongo que era un árbol con un fruto delicioso y podían comer de ese árbol, ¿sí? Podían tener ese árbol de la vida, ¿ok? Y solo les dice que no coman de este árbol del bien y del mal. Y como les decía, este árbol
la presencia de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, le da una opción a Adán. Entonces, fue bueno porque para Adán, al ser una criatura del libre albedrío, em, tenía esta opción. Entonces, Dios estaba dándole la libertad de elegir en confiar en la definición de Dios de lo que era el bien o el mal, o de buscar por sí mismo esta definición del bien y del mal. Y cuando nosotros vamos por nuestra propia cuenta y elegimos este árbol del bien y del mal y elegimos nosotros buscar qué es el bien y el mal, se tergiversa todo. Entonces, en algún punto vemos a matar es bueno para mí por, yo que sé, tal cosa, porque él también mató. O robar es bueno para mí porque soy pobre. O mentir porque sí, así es bueno porque así no me meto en problemas o cuido a otra persona o solo es una mentirita blanca. Entonces, cuando nosotros decidimos saber y tener este conocimiento del bien y del mal, tergiversamos todo. Y aquí Dios le daba esta elección a Adán de si es que él confía en Dios, en lo que la definición de Dios era el bien y el mal, o él buscaba su propio bien y el mal. Y bueno, ya más adelante vamos a ver qué fue lo que eligió Adán. Y, y también después en este versículo dice, y en el día de, que de él comas, ciertamente morirás. Dios no solo le hizo un claro mandato a Adán, sino que también le explica claramente las consecuencias de la desobediencia. Y aquí no era una muerte natural, o sea, no es que se iba a caer muertos así, sino que iban a perder este, esa hermosa inocencia y esa hermosa semejanza que tenían con Dios. Sí, entonces cuando el hombre tomó esa mala decisión, perdieron muchas cosas y murieron de él muchas cosas. Eso significaba ese morir. Bueno, más adelante en la siguiente clase, Yaquita les va a explicar un poco más sobre qué pasó con Adán. Aquí también es importante aclarar que Dios originalmente hizo este mandato solo a Adán, no a Eva. Eva aún no estaba en ese momento con el hombre, em, en este rango de la historia, ¿sí? En este resumen de la historia, ¿sí? Aún no estaba Eva ahí. Entonces, en la siguiente clase, Yaquita les voy a explicar un poco mejor de qué pasó, cuál fue la elección de este Adán, de Adán y Eva, ya cuando estén. Y, y ya, para la siguiente clase vamos a hablar un poco más sobre estos pasajes. Si tienen alguna duda, vayan, hablen, conversen con sus papitos, estudien y para que se les pueda ir aclarando cualquier duda que tengan, ¿sí? Y el sábado vamos a hablar un poco más sobre esto. Recuerden hacer sus hojitas de su carpeta y nos vemos el día sábado. Dios les bendiga muchísimo. Vayan estudiando estos pasajes de la Biblia y nos vemos el día sábado. Chao chicos, Dios les bendiga.